la presentación, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, toda la sugerencia de ustedes es bienvenida. Sean ustedes muy bienvenidos a la clase de física de los grupos G7 y G8 del prefacultativo de la Facultad de Ingeniería, San Andrés. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de estática. Seguimos trabajando bajo las leyes de Newton, de Isaac Newton. Tenemos, en este caso, que trabajar con la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Eso qué involucra? No hay aceleración. ¿Qué involucra eso? O el cuerpo está estático, o sea, está sin movimiento, está en reposo, o el cuerpo está con velocidad constante. Entonces, hay un detalle muy importante, ¿no?, que mencionar. Nosotros como planeta, como parte del sistema solar, la Tierra está moviéndose y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hablar de que estamos estáticos no es correcto. En realidad estamos con movimiento, y el movimiento es a gran velocidad, solamente que para nosotros estamos, si nos detenemos, estamos estáticos. No es así. Algo que se ve comúnmente en el exterior, aquí no hemos logrado todavía llegar a este nivel. Cuando un edificio deja de trabajar y cumplir su función para la cual ha sido diseñado, lo que se hace es se hace una demolición con explosivos, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? El edificio, además son 2 edificios, hay uno detrás, ¿no? Los 2 edificios caen, ¿no? Y definitivamente lo que estamos viendo en este momento es que se rompe el equilibrio y aquí lo que empieza a trabajar es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad hace que todo tienda a irse hacia abajo, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo muy interesante que es la torre ¿qué se digo? Sí, es la torre de Pisa. La torre de Pisa, no de pizza. Ando obsesionado con la pizza. Es lo más rico del mundo, pero lo que no debe comer. Entonces, tenemos acá la torre de Pisa que tiene una inclinación bastante grande. Y obviamente, si no se cae es porque su centro de masa, es lo que vamos a ver, su centro de gravedad todavía está estable, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema de la torre de Pisa, y aquí me tienen a mí, todavía como ratoncito. Bueno, algunos ejemplos espectaculares de estática. No sé si esto es en el Alto o en algún lugar de La Paz, no estoy muy seguro. Tal vez ustedes han logrado ver esto. Creo haber visto en La Paz esto, no estoy de verdad muy seguro. Tampoco me muevo mucho, entonces esto es una... Bueno, para mí ya se cataloga como una obra de arte de la estática, ¿no? Porque si ustedes ven, tenemos una parte muy baja de terreno, que es esta de acá, y tenemos tenemos, esto se ve con mucha frecuencia en La Paz, ¿no? O sea que se tiene esto, pero la persona agarra y gana 1 metro hacia adelante, hacia la calle, ¿no? Aquí está ganando medio metro, aquí está ganando más, y si puede, seguramente aquí lo va a hacer más, ¿no? Y aquí tenemos una obra que seguramente a estas alturas de lo que estamos comentando ya se vino abajo, ¿no? Y obviamente ha podido afectar todo esto y caer encima, todo un desastre, ¿no? Entonces, no es chiste, ¿no? Para algo estudiamos acá en la UNSA, especialmente para hacer un estudio de suelos y ver todas estas cosas. Algo ha fallado acá en esta construcción, ¿no? Yo no soy ingeniero civil, no les podría decir qué es lo que ha pasado. Obviamente ha habido un hundimiento acá de las columnas, y obviamente eso está lejos del equilibrio, está ya, el centro de gravedad está por acá más o menos, pero está muy fuera de la estructura ya casi, ¿no? Y obviamente si sigue moviéndose, el centro de gravedad, si va avanzando, va a llegar un momento donde va a estar fuera de la estructura y va a caer. Tenemos otros 2 ejemplos. Esto no creo que sea acá en La Paz o en Bolivia. Bueno, no sé, a lo mejor, porque aquí somos los más ingeniosos, somos los más ingeniosos para hacer, ¿no? Se tiene un terreno que es muy delgado, ha puesto
Claro, nosotros tenemos N versiones de la torre de Pisa, podemos mostrar N versiones. Pero acá tenemos una versión y acá tenemos una casa en el mar que está contra el cerro, ¿no? Si ustedes se fijan, acá tengo estructura que se debe meter por lo menos unos 10 metros esto dentro de esta estructura. Espero que hayan hecho un buen estudio de esto, porque a lo mejor todo esto se cae, ¿no? Y lo más seguro es que sí. En muchas películas hacen cosas así. Hay una que es del mundo jurásico, que una casa como esta se cae directamente, ¿no? Y el auto que estaba colgando también se cae. Hay mucho de esto. Bueno, esas son cosas, esas son genialidades que obviamente no son de acá, debe ser en Europa. Este es un hotel, no es un hotel. Y obviamente miren el grado de inclinación que tiene y todo cómo uno queda impactado al ver esto. Y también a la izquierda pueden ver otro edificio que tiene, aparentemente, su centro de masa estaría por acá, ¿no? Su centro de gravedad. Entonces, para mí está en dificultades o conflictos contra las leyes de la atracción de la gravedad, pero espero que el fierro, las columnas que han utilizado por acá, sea reforzado para poder aguantar, ¿no? todo esto que parecería que ya está entrando en desequilibrio. Pero de todas maneras existen esas situaciones, ¿no? Y también tenemos estructuras que, ahora sí, son estas. Son estructuras muy hermosas, con curvas, ¿no? Con curvas y todo. Todas esas genialidades, obviamente el que diseña esta genialidad es un arquitecto, ¿no? Pero el que tiene que hacer realidad eso es un ingeniero civil. Un ingeniero civil, el arquitecto le dice, esta es mi idea, ¿no? Y les muestra estas curvas, etcétera, ¿no? Y el que tiene que agarrar y sacar adelante los cálculos estructurales, todo es el ingeniero civil, ¿no? El ingeniero civil va a lograr hacer realidad todas estas cosas tan hermosas que estamos viendo, ¿no? Obviamente, todo tiene su costo, ¿no? O sea, hacer esto, hacer todas estas, o sea, tener un edificio como la Alameda, digamos así, recto, es relativamente sencillo, pero tener este tipo de arquitectura, obviamente que pues cuesta carísimo, ¿no? Pero el efecto que se tiene es pues hermoso, ¿no? Y la gente queda muy complacida, ¿no? Muy complacida y eso tiene un retorno muy grande, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a ver dentro de este tema de estática herramientas. Hay una firma que hace software que es Esri, ¿no? Hace los famosos programas GIS, o sea, que son el tema de ver cómo está conformada la geometría. Es parte de la ingeniería geográfica o geomática, ¿no? Pero básicamente nosotros en este capítulo tocamos esas partes, ¿no? Que es directamente lograr ver cómo vamos a lograr ver las vistas, digamos, lo que les hablo de esta firma que hace el ArcGIS, ¿no? El ArcGIS es un programa que deberíamos ver, me parece todos, ¿no? Porque son herramientas que todos deberíamos poder utilizar en nuestra formación profesional como ingenieros, ¿no? Bueno, y en general directamente, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Lo malo es que se me detuvo la animación. Aquí vemos el tema de poder ver la vista que se tiene. Eso podría ser, digamos, la Catedral de la Paz, digamos, ¿no? Y los edificios circundantes que están cercanos para ver, digamos, cómo se debería trabajar para poder no afectar la vista, ¿no? La vista patrimonial, histórica de una construcción que es muy importante, ¿no? Cosa que se hace, ¿no? En el exterior aquí como que no mucho. Bueno, acá tenemos directamente el estudio de las áreas, que obviamente estas construcciones las van a realizar con conceptos que estamos viendo ahora en este capítulo, que directamente es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? O sea, tenemos que ver, y aquí tenemos directamente 55 el tema este a ver, lo vamos a volver a ver. Ahí tenemos 54 metros, ¿no? Que es el radio de giro, digamos, para los temas que hemos visto, para lanzamiento parabólico, algunos se lanzan en paracaídas, en parapente,
Entonces, antes de que hagan la locura, pueden utilizar estas herramientas para ver y calcular, digamos, qué altura tiene, va a ser triángulos, etcétera, para poder hacer todo el análisis, ¿no? De todas las cosas, las situaciones. Si ustedes se fijan, son curvas de nivel, bueno, no parecerían curvas porque son más rectas, ¿no? Pero es toda una recta que se levanta y va creciendo y vamos llevándola, ¿no? Hasta el lugar donde se tiene y vamos viendo qué estructuras están a ese nivel. Entonces, es parte como les digo, de esta herramienta fantástica, ¿no? Del ArcGIS en 3D, lo que les estoy mostrando, básicamente. Es una herramienta muy buena, muy potente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se rompe el equilibrio? Cuando se rompe el equilibrio de las capas tectónicas, lo que tenemos debajo de lo que estamos pisando, por si acaso, La Paz, yo tenía la sensación o la idea de que las cordilleras nos aislaban de cualquier fenómeno telúrico, o sea, de terremotos, pero no es así. La Paz es una área que tiene posibilidades de sufrir terremotos, ¿no? O sea, no les quiero meter miedo porque no vale la pena. Claro que se está esperando un super mega terremoto. Esto ha sido definido por un científico iraní, que va a ser tan grande el terremoto que va a cambiar Sudamérica, o sea, se va a volver otra vez mar y cosas así. Es realmente muy fuerte ese terremoto, ¿no? O sea, Dios quiera que nosotros no estemos no lo vivamos, ¿no? Porque va a ser, o sea, toda Sudamérica va a vibrar, va a temblar, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte, digamos, de proyecciones que se hacen, ¿no? Sí, soy experto en meter miedo. No hay que tener miedo. Lo que va a pasar. Esperemos que no nos toque sufrir eso. Pero lo que es importante es ver cómo queda después de un terremoto, ¿no? Las ciudades, etcétera. Todo el equilibrio se rompe y esas formas tan bonitas que hemos visto, aquí las estamos viendo, pero ya en vivo y con distorsiones, ¿no? Con tema de lo que ha pasado en el terremoto. Y lo que pasa básicamente es que las capas tectónicas, claro, las capas tectónicas están acá entrando. Sí, vamos a tener que aprender a nadar, se nos va a venir el océano encima. Básicamente el movimiento existe, es constante, pero lo que pasa en algún momento, y vamos a ver, es acá, por ejemplo, ¿no? Cuando esta capa está entrando, esta capa tectónica está entrando, va raspando la otra y entonces ahí se empiezan a generar estos terremotos, temblores, etcétera, ¿no? Bueno, en La Paz yo les comento que yo he sentido con mucha intensidad tres temblores, ¿no? Tres. Claro, antes vivía en edificio y en los edificios se siente más. Pero ahora, inclusive paradójicamente, ¿no? Yo estaba hace unos 20 años viendo televisión acá, donde vivo, y el sillón se empezó a mover así, como si una persona lo estaría moviendo. Y lo que pasaba era que era un terremoto, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, ¿no? Porque lo que tiene que hacer uno es salir, ¿no? Porque la casa se puede caer, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la parte de el desequilibrio que se genera con el choque de las capas tectónicas, ¿no? Bueno, a nivel, digamos, más un poco menos dramático, lo que vemos es el tema del equilibrio que se tiene que generar, ¿no? Obviamente, si uno está haciendo equilibrio en una barra como esta, fantástico, ¿no? Lo que uno tiene que ver es que hay dos puntos de apoyo, aquí van a salir dos normales, y luego tenemos que tomar en cuenta el peso del tablón. En algunos ejercicios dicen es despreciable, pero eso es un error, ¿no? Porque no es despreciable. Y tenemos el peso de la persona, ¿no? Si la persona se va a ese punto, obviamente que se va a generar otra posición de equilibrio, ¿no? Aquí, obviamente, si la persona que está acá a 50 centímetros de la tierra está en un edificio grande y está en esa posición, obviamente se va a morir, ¿no? Pero obviamente también no debería estar así. Debería tener un arnés, debería tener elementos de seguridad, ¿no? O sea, de seguridad industrial para que no, o sea, si pierde el equilibrio se caiga, pero no hasta el piso, sino tenga una posibilidad de sobrevivir. Y de igual manera, ¿no? Acá, o sea, todo lo que ustedes ven es prácticamente o se puede conformar como un ejercicio, ¿no? Aquí tenemos la tensión,
y estas otras dos cuerdas que están dividiendo la tensión en 4. Tenemos el peso de la viga. Lo que hay que hacer en los ejercicios que se nos presentan es encontrar el centro de gravedad, que generalmente va a ser el centro geométrico también, ¿no? O sea, saco diagonales y lo que hago es pongo en este punto está el centro de la viga, ¿no? Y aquí también hay que trabajar con el centro de gravedad de la persona, ¿no? El centro de gravedad de la persona está acá, más o menos, ¿no? Por eso es que en algunas clases, aunque me dicen que mis ejemplos son un poco de terror, en el puente de las Américas, o en cualquier puente, si el centro de gravedad de la persona pasa, digamos, la barda, entonces esa persona ya se puede sentir fuera en el espacio directamente, ¿no? O sea, ya está directamente flotando o cayendo, mejor expresado. Bueno, aquí tenemos la construcción de un puente. Es muy interesante, o sea, los brazos principales y los secundarios, y luego cómo va creciendo, ¿no? Y obviamente tenemos que cada una de esas partes amarillas se lo puede trabajar como un vector, o sea, como una tensor. O sea, en realidad son elementos con los cuales estas amarillas, les digo, ¿no? Es con lo que se está sosteniendo el puente, pero a la vez vamos a darle estabilidad. Y yo les soy sincero, bueno, vivo más años que ustedes, pero nunca he visto que empresas estén haciendo mantenimiento a los tensores del puente de las Américas. No he visto, y debería hacerse, ¿no? Es decir, esto no es eterno, es decir, este tensor, este tensor que es en general un tubo grande, o en algunos casos cables grandes. A ver, vamos a ver otro ejemplo un poco mejor. Y esto aparece en muchas películas, ¿no? Estamos hablando de esto básicamente, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tengo el puente, es lo que hemos visto a nivel de animación, pero aquí lo que tenemos es directamente los tensores. Sí, destino final. Sí, todos los puentes, ¿no? Todos los puentes son posibles, todos los puentes se pueden caer, ¿no? Todos los puentes, pero directamente es parte de lo que estamos viendo, ¿sí? Estructuras isostáticas, ¿no? Básicamente, entonces lo que tenemos es... hay que diseñar eso, hay que trabajar con vectores, encontrar equilibrios, etcétera, para lograr armar esto, un edificio, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Aquí, ese es un muy buen ejemplo de estática. Sería bueno que ustedes logren hacer, digamos, construir un edificio y vean, ¿no? Todos los vectores o algo así. Pero es decía, sacarlos de esta materia, que es la materia básica, y meterlos a materias de ingeniería civil, ¿no? Hay algo que no he visto hasta el momento en las evaluaciones, pero ustedes tienen que estar un poco despiertos en este tema, que es equilibrio estático en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. O sea, no he visto, o sea, hasta, como digo, hasta el momento, pero básicamente de lo que estaríamos hablando es de un ejercicio de estática. O sea, todos los ejercicios de estática al final se vuelven ejercicios de vectores, ¿no? O sea, haciendo los planteamientos de fuerzas, tensiones, etcétera, al final se vuelven un ejercicio de vectores. Y lo mismo ocurre en 3 dimensiones. O sea, aquí tengo tensores. O sea, si ustedes se fijan, aquí tengo una poleita, ¿no? Una poleita. Y aquí tengo directamente una tensión, esta tensión que viene por esta cuerda, ¿no? Luego tengo esta otra tensión que viene a este elemento. Y hay que ver este elemento cómo funciona, hay que trabajar. Entonces, es apasionante, a mí me gusta mucho. Y difícil también lo considero un poco, ¿no? O sea, hay que ver, hay que tener mucho conocimiento, etcétera. Pero la recomendación es perderle el miedo, ¿no? O sea, porque si aparece algo así en el examen, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a enfocar? Es lo mismo, solamente que aquí estamos trabajando el concepto en una dimensión más. Vamos a tratar de hacer algún ejercicio. Ya hemos hecho algo de vectores así parecido, ¿no? Algo así parecido, que queda muy interesante, pero vamos a repasar porque podría ser que aparezca. No creo, la verdad no creo. Estática esto lo he visto
generalmente siempre en 2 dimensiones. Y ahí, viéndolo en 2 dimensiones ya, o sea, no es difícil, no quiero meter miedo, no es difícil, solamente que hay demasiadas variaciones, demasiadas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es algo que he visto en ingeniería civil, ese concurso muy bonito, se llama puente de fideos, ¿no? O sea, con los fideos que comemos, lo que hacen los compañeros, obviamente con algún pegamento especial, hacen este puente, ¿no? Y lo que hacen es, se cuelga, si ustedes ven aquí hay como una especie de, o sea, no se logra ver lamentablemente bien, pero se va ganando peso, hasta que llega un momento que eso se parte, ¿no? Pero lo que cuenta es el diseño que ha hecho el alumno. Ustedes pueden ver todos estos tensores y hay variedad, ¿no? Así que aquí vamos a ver las N variantes, ¿no? N puentes que se hacen de distinto material. Aquí todos son puentes de fideo. No sé por quién he escogido eso, pero digamos, aquí tenemos todas las estructuras que se podrían armar, ¿no? Tenemos el Baltimore Truss, el Bailey Truss, el Boston Truss, Camelback Truss, Whipple Truss, el Parker Truss, etcétera. Entonces la idea es ir viendo cuál de estas estructuras va a tener, aquí están viendo, ¿no? Bueno, aquí se puede hacer esto con un fierro, un alambre inclusive, y poner una bolsa y ir cargando piedras, digamos, ¿no? O sea, pero la idea es que esto sea un poco más científico y vayamos cargando peso, ¿no? O sea, peso 10, etcétera, para ver cuántos newtons va a aguantar esta estructura, ¿no? Y en qué momento esto va a colapsar, ¿no? Pero la idea es que toda esta estructura o sea, cada elemento de esta estructura está trabajando con la carga, ¿no? Esta es la carga. Y esta carga deberíamos, digamos, representarla como los camiones que van a estar acá, el tren que va a pasar por acá, etcétera, ¿no? Pero esa parte es muy interesante del tema. Bueno, entrando en nuestros conceptos fundamentales, tenemos que hablar en estática, ¿qué es lo que más se trabaja? O sea, lo que llamamos equilibrio, ¿no? Condiciones de equilibrio. Entonces, tenemos la primera condición de equilibrio que es, bueno, tenemos 2 condiciones de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de momentos, el momento es la fuerza por la distancia, ¿no? Y aquí sí que tenemos que hablar de vectores con alta intensidad y de hablar de líneas de fuerza y todo eso, y lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Básicamente, estas 2 ecuaciones, nada más. Eso es todo el concepto de teoría que habría que desarrollar aquí en este capítulo. Es decir, solamente hablarles de que de la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de momentos desde un punto 0 hasta un punto enésimo es igual a 0. ¿Sí? Pero esta condición de equilibrio va a trabajarse en el espacio. Vamos a dividir esta en 2 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Y vamos a hacer nuevamente la sumatoria de momentos en cualquier punto, y voy a tomar n puntos, ¿no? Y en cualquiera me debe dar 0. Esa es la condición de equilibrio. Pero si yo voy un paso más allá y quiero trabajar, como hemos visto en el tema de hacer un equilibrio en 3 dimensiones, lo que tengo que hacer es abrir las ecuaciones. No se olviden que esta ecuación es una ecuación vectorial. F es un vector. Entonces, ya intrínsecamente sabemos que esto va a ser bidimensional o tridimensional. ¿Sí? Entonces, eso nos va a generar de forma así normal la idea de que va a ser esto. Es decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Si yo voy a hacer un ejemplo, ejercicio tridimensional. Y de la misma forma, sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, sumatoria de momentos en Z es igual a 0. Entonces, estas 2 ecuaciones se vuelven 6, si voy a hacer en el espacio, o se vuelven 4 o 3 directamente en 2 dimensiones, ¿no? Ahora, obviamente, en el mundo real siempre estamos en 3D, entonces deberíamos propender a trabajar con este set de ecuaciones. Esa es nuestra alma mater, esa es nuestra estructura principal, ¿no? Nuevamente en el espacio, para que se vea más claro, porque en el anterior no se veía. Tenemos hasta 6, pero yo les podría decir que estas 3 basta trabajar con una, ¿no? Porque tenemos que demostrar que para cualquier posición
Estas tres ecuaciones de la parte superior nos están hablando del equilibrio en la dinámica translacional. Y estas tres nos están hablando del equilibrio rotacional. ¿Esto qué quiere decir? Que esas nos van a decir si la masa, la partícula, el bus, el Puma Qatari, el tren, está moviéndose en alguna dirección y con aceleración o no. Y estas de aquí abajo lo que nos van a decir si esa misma partícula está dando vueltas, ¿no? Está dando vueltas. No sé si ustedes han hecho alguna vez escultismo, me refiero a ser Boy Scouts, etcétera. Creo que es algo que ha pasado de moda, pero digamos, cuando ustedes arman una carpa, ponen tensores, ¿no? Para que la carpa quede bien. Pero cuando estamos ante un viento huracanado y no hemos puesto bien los tensores, entonces esa carpa va a empezar a dar vueltas, ¿no? Va a empezar a tener movimiento rotacional y se va a ir. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hablar con mucha intensidad en este tema son el principio de la línea de acción. Es decir, yo tengo las líneas de acción, tengo las fuerzas y una fuerza se apoya en una línea de acción, ¿no? Entonces, en esta parte de la materia nos va a interesar mucho poder manejar bien el concepto del principio de la línea de acción, ¿no? Tenemos, como les digo, este ejemplo, tenemos dos esferas, tenemos fuerzas de reacción que están trabajando, pero también están generando una línea de acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una línea de acción para empujar, ¿sí? Esta línea de acción desde este lado voy a empujar y desde este lado voy a jalar. Pero en ambos casos voy a tener puntos de aplicación, ¿sí? Entonces voy a poder hacer este fenómeno, ¿no? De trabajar este tema de las líneas de acción. Bueno, en el tema de estática, que es parte de mecánica, tenemos que hablar de cargas, tenemos que hablar de fuerzas, torques, ¿no? Torque es el momento de una fuerza. Y el momento de una fuerza del torque básicamente es la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces, esta misma fuerza que va a entrar, o sea, en este caso la fuerza, si la analizamos así a secas, estamos viendo nuevamente el equilibrio de traslación, pero con el torque estamos viendo el equilibrio de rotación, ¿no? Porque estamos aplicando en un punto específico y estamos viendo las líneas de fuerza, ¿no? Y en el tema de mecánica vamos a ver si un cuerpo está en equilibrio y hay dos condiciones. La primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero. La segunda condición de equilibrio, sumatoria de torques o de momentos de las fuerzas igual a cero. Eso es todo, amigos. No hay nada más que ver, o sea, en tema todo lo demás son variantes, ¿no? Variantes y aplicar esto. O sea, si lo vamos a aplicar bien esto, lo vamos a lograr, ¿no? Nuevamente nos amparamos o nos basamos en la primera ley de Newton, que nos dice así textualmente, si sobre un cuerpo no está ninguna fuerza, todas las que actúan sobre el cuerpo se anulan, donde una resultante nula, el cuerpo no variará su velocidad. Esto quiere decir que si está en reposo, seguirá en reposo. Y si se está moviendo, se va a seguir moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, MRU. Ustedes ya dominan MRU, entonces no deberían tener problemas en poder hacer cualquier problema de estática donde tengamos velocidad constante, sin aceleración. Nuevamente vemos el concepto, primera condición de equilibrio, las fuerzas concurrentes. Bueno, aquí tenemos que hablar de fuerzas concurrentes sobre una partícula, ¿no? Es decir, todas estas fuerzas que están llegando, saliendo sobre la partícula, tienen que ser concurrentes, ¿no? Y tienen que cumplir o tener ciertas condiciones para que podamos trabajar. Y nuevamente, la primera condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso nos involucra que debe haber sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Cumpliendo ambas condiciones, estamos hechos, ¿no? O ya podemos, tomando en cuenta esto, ya podemos trabajar el concepto de hacer ejercicios de estática, ¿no? Tenemos la primera condición de equilibrio que ya hemos mencionado, que toda la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo debe ser igual a cero. Para poder hacer esto, las fuerzas deben ser coplanares, deben estar en el mismo plano y ser concurrentes, ¿no? Aquí a la derecha tenemos el típico ejercicio de la esfera. Bueno, en realidad eso no es una esfera,
puede ser un tubo, una cañería, que solamente estamos viendo esto, que tiene dos puntos de apoyo. Cada punto de apoyo tiene una norma, ¿no? Tiene una norma. Y tenemos la otra fuerza que actúa, es la fuerza del peso, que es esta de acá, ¿no? Entonces, como esto está en equilibrio, lo que se hace es se pone la fuerza de gravedad, la normal A y la normal B. Entonces, siempre cuando estemos hablando del equilibrio, tenemos que tomar en cuenta que vamos a estar cerrando triángulos o polígonos, ¿no? Porque de esa manera, cuando yo hago esta sumatoria, la conclusión es que el vector resultante de sumar esos tres vectores es cero, porque estamos llegando al mismo lugar donde hemos partido, ¿sí? Entonces, eso es lo que no tienen que perder de vista para poder hacer un análisis vectorial rápido, ¿no? Del ejercicio que se les plantea. Bueno, la primera condición de equilibrio, lo que vamos a ver básicamente es esto, ¿no? Una descomposición rectangular. Vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo en un plano inclinado. Y aquí lo que voy a ver básicamente es un triángulo de fuerzas, tres fuerzas, y ¿en qué va a derivar? En lo que ya conocen ustedes, que es el teorema de Lamy, ¿no? Que la fuerza 1 sobre el seno de alfa, la fuerza 1, esta fuerza sobre el seno del ángulo opuesto a la fuerza, es esto, es igual a la fuerza 2, esta fuerza, dividido el seno del ángulo opuesto, que es el beta, y esto es igual a la fuerza 3 dividido el ángulo de la fuerza opuesta, el seno de theta, ¿no? Entonces, de esta manera voy a poder trabajar, ¿no? Y también voy a trabajar aquí con el concepto, si es un triángulo rectángulo, el tema de Pitágoras, ¿no? Y voy a cerrar, voy a cerrar nuevamente F1, F2, F1, F3, F2, llego al mismo punto, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bueno, vamos a ver acá el tema de ver, digamos, este tema ustedes se lo pueden preparar en casa, me imagino, ¿no? Obviamente no así con tanto detalle, pero lo podrían hacer. La idea es que se fabriquen una poleita y logren hacer estos ejercicios, ¿no? Para lo cual vamos a ver nosotros acá este de acá, ¿no? Son N animaciones que hay, o sea, no puedo traer todas, pero para cada tema que hablamos mencionamos siempre animaciones. Aquí directamente tenemos tres masas. Lo que vamos a ver es este paralelogramo que entra en equilibrio. Lo que yo voy a hacer es voy a poner, si bien pongo 2 a la masa de la izquierda, estoy poniendo 2 acá, ¿no? Entonces ya ha cambiado el equilibrio, ¿no? O sea, sí ha entrado en equilibrio, pero ha cambiado, ¿no? Entonces vamos eso lo voy a poner en 2, a la derecha, esta de aquí. Vamos a ponerle, no tengo mucho para cambiar. Aquí, a la de abajo le vamos a poner 2. Y tengo nuevamente el equilibrio, ¿no? Entonces yo voy a ir trabajando esto y midiendo, ¿no? Los ángulos que voy formando para generar el equilibrio. Ahora le voy a dar, digamos, el máximo peso a todo. Al de arriba le doy 4 bloques. Ahora al de la derecha le vamos a dar 5. 5. Y al del centro, esto está mal, ¿no? Al centro debería ponerle 8. Y encontramos otro equilibrio, ¿no? Y obviamente tenemos acá el paralelogramo de fuerzas que se está haciendo, que también lo podría trabajar como un triángulo de fuerzas, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, ustedes ven el concepto directamente, obviamente mucha funcionalidad no hay de esto, ¿no? Pero la idea es agarrar el concepto para ver cómo yo voy a ir cambiando y yo voy a poder tener este trabajo de ir cambiando los pesos y cambiando esto. Ahora voy a, por ejemplo, poner al de abajo 2. Y se genera otra posición de equilibrio, ¿no? Se va a generar otra posición de equilibrio, ¿no? Voy a poner, voy a alternar un poco, voy a poner 6. Voy a tratar de buscar términos medios, 6. Y acá, 6.
todos con 6 y tengo otra, ¿no? Pero si yo a ese le pongo 1, digamos, imagínense cómo casi el ángulo es 90 grados, ¿no? O sea, directamente he generado un desequilibrio total, ¿no? En este sistema de 3 pesas, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo voy a hacer esto digamos, con este tipo de instrumental, ¿no? Obviamente eso se hace en laboratorio, no tanto en la parte física, pero yo soy un creyente de que si ustedes logran hacer esto, no digo que saliendo de la clase vayan y armen eso, ¿no? Pero si no logran hacer eso, logren por lo menos trabajar los conceptos con los programas de simulación. Nuevamente, ya viendo un ejercicio donde tengo un bloque y voy a tener diferentes fuerzas, lo que la idea es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, ¿no? Que la resultante directamente venga a dar a este punto, y de esa forma yo lo que voy a cumplir la primera condición de equilibrio. Aquí tengo un ejemplo también bonito, que se lo puede hacer. Bueno, yo les cuento que en forma presencial me llevaban mis dinamómetros a la clase, poníamos clavos y hacíamos este tipo de ejercicios, ¿no? Con los alumnos. No sé si lograban captar mejor, peor, yo supongo que sí, pero de que nos divertíamos, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Si uno aprende jugando, etcétera, pero no jugando Dota, eso que son ustedes campeones, sino jugando con los experimentos, entonces uno va aprendiendo mucho más, adquiere mucha más experiencia, ¿no? Aquí tenemos una grúa. Esta grúa es el ejercicio fundamental de estática, ¿no? Van a encontrar con toda seguridad en el examen que van a dar pronto, va a haber una grúa, yo los garantizo, ¿no? Ese es el ejemplo clásico, ¿no? Ahora, obviamente, estas condiciones de equilibrio las vamos a poder trabajar en un cuerpo no regular, como estamos viendo, pero ¿cuál es la idea, no? Que voy a poner un vector, el siguiente, aquí tengo todos los vectores, ¿no? El siguiente, pero el último va a volver al punto inicial. Voy a cerrar el circuito y con eso, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr equilibrio, ¿no? O sea, no deberíamos, o sea, si estamos analizando todas estas fuerzas sobre un cuerpo, el cuerpo va a estar en reposo o va a estar con velocidad constante. Nuevamente, el tema aquí está repetido, qué barbaridad, ya no veo. El tema de hacerlo en 3 dimensiones, ¿no? El tema de tener tensores en diferentes dimensiones. Por si no ven acá, aquí lo pueden ver igual, es una gran ventaja. Y viendo esto ya en la vida real directamente, cómo voy a levantar una carga. Bueno, tengo un amigo que ha perdido su trabajo porque no ha hecho bien esto. Lo que pasa es que él trabajaba vendiendo pianos y ha puesto un piano y han hecho algo así parecido, pero han alzado el piano del lado equivocado, entonces eso ha generado desequilibrio y al querer moverlo al sitio donde debía se ha caído y se ha hecho añicos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con el tema, o sea, hay que ser cuidadoso. Aquí tenemos directamente la grúa, estas grúas que las vemos en La Paz cuando construyen los edificios, y yo directamente, digamos, al mediodía, cuando también hacía trabajo presencial, salía a ver las grúas, ¿no? Trabajar y veía que las grúas las manejaban en forma muy violenta, ¿no? O sea, con mucho riesgo, ¿no? De que se tranque, pero la gente así, ¿no? No es muy cuidadosa. Bueno, ahora vemos la segunda condición de equilibrio, ¿no? La sumatoria de momentos es igual a 0, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que empezar a hablar es qué es un momento, qué es el torque, ¿no? Aquí tenemos que hablar, y algo que creo que me olvidé, es el concepto de la regla de la mano derecha, que ustedes ya conocen, ¿no? Eso se ve, todos han debido ver el concepto de la regla de la mano derecha, ¿no? La segunda condición de equilibrio es esta, ¿no? Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, esa es la diferencia de rotación, se debe cumplir que la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas con relación a cualquier punto de dicho cuerpo debe ser nula. Entonces, sin motivo estamos diciendo sumatoria de momentos en X, en Y, en Z, no. Aquí directamente es más o menos como lo que decía Einstein, ¿no? Einstein decía, basta que una sola persona me refute para que mis teorías
estén cuestionadas y no sean aplicables, ¿no? Entonces, aquí de la misma manera, basta que agarramos cualquier punto del cuerpo y calculemos momentos, debemos generar cero. Si es que eso no da cero, ese cuerpo tiene la posibilidad, y es lo más seguro, que empiece a rodar, ¿no? Que empiece a tener rotación. Bueno, el momento de la fuerza directamente es equiparable al torque, y lo que tenemos que hablar directamente es de la fuerza y de la distancia, ¿no? Y para esto lo que tenemos que hacer es, si ustedes se fijan, la fuerza se aplica acá, y tengo que sacar la línea de fuerza, y luego de la línea de fuerza lo que voy a ver es esta distancia directamente. Esa es la distancia con la que voy a trabajar en este punto, ¿no? En este punto 0. Entonces, ese es el concepto directamente. Y aquí tenemos el torque, que es la fuerza por la distancia. Y obviamente estamos hablando de un producto de vectores, un producto vectorial. Entonces, hay dos maneras de resolver los ejercicios, ¿no? Algunas veces tenemos que aplicar el concepto de producto vectorial, que ya lo hemos revisado en la parte de vectores, pero lo podemos repasar en la clase de ejercicios para que ustedes por ahí se han olvidado, ¿no? Y obviamente acá lo que tenemos es la fuerza, ¿no? O sea, yo voy a tener distintos torques de acuerdo al grado de inclinación, pero cuando yo agarre y me ponga en el mismo lugar, o sea, cuando quiero hacer esto, el torque es 0 directamente, ¿no? Y el mejor ejercicio que siempre he dado es abrir una puerta, ¿no? Para ver el tema del torque. Si ustedes saben al lado de la manilla, lo van a hacer fácilmente, pero si van acercándose al lugar donde van teniendo 0 de distancia, entonces no van a poder abrir la puerta, no tienen torque directamente, ¿no? Ahora, ese concepto de torque también se lo lleva a motores, a un sinfín de mecanismos, ¿no? Para poder trabajar. En algunos casos, digamos, para cierto tipo de topologías, carreteras, se necesita tener más torque, ¿no? Más torque para poder hacer el trabajo de mejor manera. Segunda condición de equilibrio. Básicamente, nuevamente, el concepto de torque, ¿no? Y aquí estamos aplicando. Es relativamente sencillo. O sea, a mí, honestamente, se me volvió chino mezclado con árabe directamente, o con hebreo, el tema del torque, ¿no? Porque no lograba, no tenía la capacidad. ¿Qué es el torque? O sea, no lograba entender. Entonces yo los invito a practicar el torque, ¿no? O sea, practicar el torque es fijar un punto de rotación acá, ¿sí? Y aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces yo aplico una fuerza en ese sentido, yo voy a lograr movimiento, ¿no? Pero si yo aplico en el otro sentido, digamos, si aplico, aquí estoy aplicando dos fuerzas, ¿no? Entonces, a ver, ese es el punto de rotación. O sea, esto tiene posibilidades de moverse, o sea, tiene un grado de libertad, si quieren, ¿no? Esta fuerza lo que va a hacer es, va a hacer girar esta barra en este sentido, ¿sí? En sentido de las manecillas del reloj. Y eso es un torque negativo, ¿sí? En cambio, esta otra lo que va a hacer es, esta otra fuerza va a impulsar y va a generar un torque o un momento de la fuerza, y va a generar una rotación en este sentido. La rotación está contra las manecillas del reloj. Es positivo, ¿sí? Es un torque positivo. Entonces, de esa manera es como tenemos que trabajar los torques, ¿no? Y aparezco Maradona. La idea es trabajar con la regla de la mano derecha también, ¿no? Pero yo lo hago más intuitivo, de una manera más intuitiva, aplicando la fuerza y viendo hacia qué lado va a ser el movimiento. Y de acuerdo al movimiento que se va a generar, entonces yo le asigno el valor al torque, ¿no? Es importante eso para hacer los ejercicios. Bueno, acá tenemos el tema de aflojar un perno, ¿no? Algo importante es el tema del brazo, ¿no? O sea, el momento de una fuerza es la fuerza por el brazo. El mejor ejemplo para esto es sacar los pernos de un auto, de una llanta de un auto. Si ustedes no son mecánicos o no tienen
no están trabajando en el día a día, les va a ser bien difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes aquí a esta partecita le ponen una cañería de largo de 1 metro? Fantástico, ¿no? Hace un pequeño movimiento y ¡trac! Ya el perno se va a aflojar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aplicando física. Y estamos, nosotros como estudiantes de física sabemos que esto es un problema de torque, de momento de la fuerza, ¿no? Porque o sea, ¿qué estamos generando? Estamos generando rotación en este elemento, ¿no? Y eso es lo que se hace con el torque, ¿no? Cuando está en desequilibrio, entonces generamos rotación. Y voy a generar más torque si le aplico más fuerza, pero yo no tengo más fuerza, o sea, yo soy yo. Entonces no tengo más fuerza, pero ¿cómo puedo mejorar eso? Dándome más brazo, ¿no? Si tengo más brazo, voy a poder mover, voy a poder generar más torque. Y con eso voy a lograr. Entonces, yo sufría, ¿no? Porque no tengo mucha fuerza en las manos. Entonces, cuando se me pinchaba una llanta, sufría, pero desde que ya aprendí física, me llevo mi cañería adicional y con eso en 2 segundos saco los pernos, saco la llanta y claro que el perno pues se va encerrando, etcétera, ¿no? Tiene esos pequeños problemas. Y ese es el súper ejemplo que yo les invito a hacer este ejercicio saliendo de la clase, terminando la clase. Aplico una fuerza acá y voy a abrir o cerrar. Pero si voy avanzando acá, si con un dedo, ¿no? La idea es con un dedo abro, ¿no? O sea, la puerta la dejan semiabierta, ¿sí? La puerta la dejan semiabierta. Y lo que hacen es, empiezan a empujar en este punto, o sea, ni siquiera acá, en este punto, y lo van a hacer con un dedo, ¿no? Luego vienen a este punto, lo van a seguir haciendo. Vienen a este punto, lo van a seguir haciendo, pero les va a costar. Aquí ya les va a costar. Aquí mucho más. Y cuando están acá, no la van a poder abrir porque tengo torque cero. No tengo torque. No puedo abrir. O sea, por más que lo traiga, digamos, a una persona que practica fisiculturismo, lo que ustedes quieran, si les digo, a ver, abrir la puerta de acá, no lo va a lograr. Porque la física le va a decir que no. El torque, si no tienes torque, no vas a poder abrir la puerta. Entonces, este ejemplo es fundamental. Bueno, este ejemplo yo lo hacía en clases presenciales, ¿no? Me iba a la puerta, les mostraba, invitaba a un alumno que haga, etcétera, etcétera, y lo hacíamos, y era interesante, divertido. Bueno, aquí lo que tenemos es este concepto, ¿no? Voy a tener un brazo, pero cuando tengo una distancia pequeña, tengo que aplicar mucha fuerza, pero si tengo un radio grande, poca fuerza, ¿no? Y este es el torque que se va a generar con ambas fuerzas. Si este es el que estoy queriendo mover, hacer rotar, directamente, lo que va a hacer es rotar esto en este sentido, ¿sí? Esta barra, esto va a ser en este sentido. Los dos torques están con las manecillas del reloj, los dos torques son negativos. Aquí tengo las fuerzas, tengo una fuerza que aplico, y lo que voy a hacer es, tengo dos formas de hacer esto, ¿no? Tengo una forma de hacer que es sacar las proyecciones de la fuerza, ¿no? Es decir, el seno, esta parte es el seno, esta es por el coseno, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Esta que está por el coseno está pasando por el centro de acción. Entonces, ¿qué radio tiene? Si estoy pasando por este punto, el radio que tengo es 0. No me estoy alejando nada. Entonces, el radio es 0. Esta fuerza no va a hacer ningún trabajo. No va a colaborar para el torque. En cambio, esta proyección está formando 90 grados con eso. No está pasando por este punto. Sí, está pasando por este punto, pero tiene brazo. Todo esto es el brazo de la fuerza. Entonces, es fuerza por el seno del ángulo por directamente el radio, ¿no? Y ese es el torque. Entonces, de esa manera logramos ver esto, ¿no? Aquí lo que no estamos viendo son esta parte de proyección. Está mal capturada esta diapositiva porque aquí vemos la línea de fuerza de esta fuerza que va a venir también contra la línea, no es la línea de fuerza, sino es la línea de ubicación de el perno directamente. Bueno, si ustedes quieren mover una piedra grande, están construyendo su casa, etcétera, y en su terreno hay una piedrota de ese tamaño, y no hay nadie que les ayude. O sea, a mí me ocurre eso muy frecuentemente, nadie me ayuda, entonces todo tengo que ser solo. Pero gracias a Dios he aprendido física, entonces puedo agarrar y
eso que está haciendo ese señor es una palanca, eso se llama pulcro, que es el punto de apoyo, donde, bueno, esa madera tiene que ser fuerte, entonces un fierro, ¿no? Y con eso yo voy a lograr mover, ¿no? Voy a lograr mover. Y ese es el concepto básico de la palanca, ¿no? Es una palanca, ¿no? Y con esto voy a generar el concepto de palanca. Aquí directamente lo que voy a hacer es esta fuerza con esta distancia y esta masa, que es la fuerza gravitacional con esta distancia, ¿no? Entonces, como yo tengo más brazo, para mí va a ser más fácil poder mover la carga, ¿no? O sea, es el principio básico, ¿no? Del tema de la palanca. Nuevamente, ahora sí tenemos que ver el concepto de las líneas de fuerza, ¿no? Yo tengo una fuerza, tengo la línea de fuerza y tengo el punto de giro, tengo el radio, y nuevamente voy a hacer la descomposición de fuerzas, pero también podría trabajar con esta fuerza, proyectando la línea de fuerza y viendo la distancia, ¿no? Va a ser equivalente directamente. Hacer eso o sacar por el seno y tener este otro radio, ¿no? Entonces, esto para ustedes es una invitación que hagan este ejercicio numéricamente, ¿no? Es decir, háganse su triángulo, pongan una fuerza de 100 newtons, 1000 newtons, etcétera, pongan giro, hagan con escuadras o con GeoGebra este ejercicio, y luego debería verificarse, ¿no? Que si yo hago el torque aplicando esa fuerza con esa distancia, va a ser equivalente a sacar su proyección y tener esto, ¿no? De tal forma de que yo voy a poder trabajar con la línea de fuerza, voy a poder hacer la descomposición y voy a poder trabajar, ¿no? Obviamente que la idea sería, ¿por qué me voy a inclinar a trabajar con la descomposición? Porque voy a estar acá sobre alguna estructura, ¿no? Y voy a hacer realmente la transmisión de la fuerza. Esto va a ser una viga, algo, y aquí no voy a tener nada, ¿no? Entonces, el concepto teórico va a quedar flotando directamente. Lo que va a valer es la práctica. Bueno, el momento de la fuerza es un producto vectorial, también eso es importante recordar. Esto ya saben cómo lo trabajamos. Directamente hago una matriz y pongo el vector posición, el vector fuerza, y hago el producto del producto en cruz, ¿no? Entonces, en algunos ejercicios se tiene que operar de esa manera, ¿no? O sea, no solamente con el tema de los vectores, sino con el tema de aplicar el producto en cruz. En la mayor parte de ejercicios, lo que tenemos que hacer, si voy a hacer, digamos, uso del torque, que es un producto en cruz, generalmente, para resolver algún ejercicio, me va a bastar o va a ser suficiente trabajar con el módulo, y el módulo se lo calcula de esta manera: el módulo de la fuerza, el módulo de la distancia, por el seno del ángulo entre ambas, ¿no? Que es muy parecido al producto. Si ustedes se acuerdan, esto es muy parecido al producto escalar, ¿sí? Solamente que el escalar es por el coseno, en cambio el producto vectorial es por el seno. El módulo, nuevamente les repito, el módulo, no puedo hablar de otras cosas, ¿no? Si me dicen vector, ya, entonces tengo que trabajar de la otra manera, ¿no? Esto también está... Esta es la animación para ver el tema del torque. Bueno, de eso les hablaba, ¿no? Precisamente, que si yo voy a tener que ver el vector realmente por alguna razón en algún ejercicio, entonces para poder ver el torque yo tengo el vector de la fuerza, el vector del desplazamiento, entonces voy a poner IJK, los vectores unitarios, IJK, voy a poner los componentes de la posición, el vector posición, el vector del brazo, X, Y, Z, y voy a poner los componentes de la fuerza en los tres ejes, ¿no? Y voy a hacer la operación. Voy a hacer la operación para sacar el vector solución, ¿no? Entonces, de esa forma voy a lograr. Lo que hemos estado viendo en algunos ejercicios es esto, básicamente, ¿no? Cuando hay una interacción de fuerzas, tenemos básicamente el momento de una fuerza, un momento de un par. O sea, son la misma fuerza, solamente que una está en sentido contrario. Entonces, voy a aplicar un momento de una fuerza y voy a sacar directamente el valor del momento, que es la multiplicación del radio por la fuerza por el seno de esto, ¿no? Y al final va a quedar fuerza por distancia directamente, que es el componente.
que trabajamos. El momento de un par, voy a tener dos pares iguales, cuando voy a poder hacer fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. En algunos ejercicios se aplica esto, ¿no? Del momento de un par. Entonces hay que tomar en cuenta esta relación, que es muy interesante, ¿no? Si los dos pares se encuentran en planos paralelos en el mismo plano, se va a dar esto, ¿no? O si los dos pares tienen el mismo sentido, tendencia para hacer rotar la pieza en la misma dirección. En todo caso tengo este par de momentos de un par, donde voy a tener esta configuración, ¿no? De la misma fuerza, separados una distancia y tomando en cuenta esto, ¿no? Y obviamente el momento va a ser perpendicular a la fuerza y a la distancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una operación vectorial, ¿no? De un producto vectorial. Bueno, y aquí algo que sí es muy importante es la convención de signos. Si por la aplicación de un torque en el cuerpo tiene que girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, básicamente en ese sentido, entonces lo que yo tengo es un torque positivo. Y si yo tengo que el movimiento que voy a generar con la fuerza y el brazo de la fuerza, o el torque en pocas palabras, entonces el sentido, esto está en sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Entonces esa es la convención que no hay que olvidarse. El torque es positivo si va a estar en este sentido, ¿no? Y negativo si está en ese sentido. Y con eso ya tenemos las herramientas fundamentales para sumergirnos, para hacer ejercicios, ¿no? Ya tenemos la convención de signos, que es importante, ¿no? Bueno, aparte tenemos a este señor que me parece que es francés, señor el conde de Varignon. Es lo que nos dice que este es un concepto que se aplica casi en todas las áreas de la física, ¿no? Pero él ha dado con esta en forma específica, que es la siguiente. Es decir, yo puedo calcular la fuerza resultante y le aplico a esa fuerza resultante el radio. Es decir, tengo n fuerzas y saco la resultante de esas fuerzas y de ese resultante calculo el radio, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar. O puedo calcular cada fuerza con su radio respectivo y esto es equivalente, ¿no? Esto viene a ser equivalente. Entonces, ese es el teorema de Varignon. Es el famoso matemático francés. Teorema de Varignon. Dado un sistema de fuerzas y resultante, el momento de la resultante respecto a un punto A es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas componentes. Es decir, o trabajo con fuerzas o trabajo con momentos, como quiera. Voy sacando la suma de todos los momentos o voy sacando la suma de todas las fuerzas y le aplico a eso el radio y le saco el momento. Eso es algo que se hace en forma inconsciente, ¿no? O sea, de acuerdo al ejercicio veo que es más conveniente, ¿no? Sacar la sumatoria de fuerzas o ir calculando momentos de cada fuerza. El consejo que yo les doy es que vayan calculando los momentos, ¿sí? Es más didáctico, pedagógico, ¿no? Hacer eso. O sea, lo que decimos es esto, básicamente, con el teorema de Varignon. Para cerrar el tema de Varignon, voy a sacar, tengo un cuerpo, ¿sí? Tengo este cuerpo. Tengo fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Entonces, y tengo los distintos radios, ¿no? Tengo radio 1, radio 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poder sacar la sumatoria de estas fuerzas, o la resultante, y a esa sumatoria le voy a sacar el radio, ¿no? Le voy a multiplicar por el radio, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, el radio por la fuerza resultante, o lo que voy a hacer, y esto está correcto, radio 1 por la fuerza 1, radio 2 por la fuerza 2, radio 3 por la fuerza 3, radio 4 por la fuerza 4. Entonces, eso es lo que voy a poder hacer. O sea, eso es lo que me dice que puedo hacer el teorema de Varignon. Entonces, voy a poder aplicar eso cuando tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, aquí directamente lo que vemos es el momento de una fuerza. Y directamente lo que voy a ver es distintas situaciones. La primera es que voy a tener un grado de 90 grados. Entonces, aquí directamente va a ser
4 por 5 por el seno de 90, me va a dar 20, ¿no? Es decir, el máximo torque. Pero si yo inclino 30 grados, buena pregunta, Jorge. Lo que me pregunta Jorge es en caso al teorema de Bariñón, si es necesario descomponer. A ver, vamos a ver. Lo que me dice él es que si yo voy a descomponer esa fuerza en X y en Y voy a sacar. En ese caso estamos suponiendo que conocemos los radios hasta el punto de rotación, ¿sí? Entonces, para este caso no sería necesario hacer la descomposición. Pero tú la puedes hacer, o sea, puedes probar. No habría problema en que tú intentes probar, ¿no? Lo que tienen que hacer jóvenes es, no me tienen que creer, tienen que desconfiar de lo que yo les digo. Tienen que hacer sus pruebas ustedes mismos. Esa es la forma de que van a estar bien seguros de los conceptos. Claro, ¿de qué duda tienes? No es necesario sacar aquí X y Y, porque lo que yo tengo definido este vector, ¿sí? Si no tendría definido y tendría algún otro eje, tal vez tendría que hacer la descomposición. Bueno, esa es la pregunta. Acá tenemos 3 casos de torques. El torque máximo, cuando me dan una fuerza de 4 newtons para los 4 y luego me dan una distancia de 5 metros, pero aquí directamente lo que tengo estoy con ángulo de 90 grados, entonces voy a tener directamente el máximo torque, ¿no? Aquí me dan el ángulo de 30 grados, como es el seno de 30,05, es la mitad. Ok, no, buena pregunta, más bien, buena pregunta de Jorge, ¿no? Bueno, y aquí, si yo voy a hacer fuerza en el mismo eje, sobre el mismo eje, tengo 0 grados y el torque es 0, ¿sí? Esto es un poco difícil de hacer en la vida real, ¿no? O sea, tener esa posición de querer hacer 0 fuerzas, ¿no? O sea, tener 0 grados, no, que no se logra en la vida real, pero ni modo. Bueno, algo que les ayuda, recontra ayuda es el teorema de Lamy. Pero ya lo hemos visto, de todas maneras lo repasamos acá. Si hay un sólido, se encontrase en equilibrio. Si tenemos un sólido, tenemos algo que está en equilibrio, ¿no? O sea, tenemos 3 fuerzas, tenemos los ángulos que están entre las fuerzas, son fuerzas coplanares y concurrentes, o sea, este es el punto de concurrencia, es el punto donde las 3 fuerzas están pasando. Yo puedo sacar líneas de fuerza acá, línea de fuerza acá, línea de fuerza, pero este es el punto donde las 3 líneas de concurrencia se cruzan, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que el valor de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone. Contrario, yo le llamo, ¿no? Aquí directamente vemos F1, F1, dividido el seno del ángulo contrario, o que se opone, según los físicos que han hecho esta diapositiva, es igual a la fuerza 2, esta es la fuerza 2, dividido el seno del ángulo que se opone, contrario, teta. Y es igual a la fuerza 3, a esta fuerza 3, dividido el seno del ángulo beta. Aquí hay un error, aquí hay un error. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, repasando, F1 sobre alfa, seno de alfa. F2 es sobre el seno, sí, esto está al revés, por favor. Aquí seno de teta y esto es seno de beta. ¿Sí? Bueno, a cualquiera se le va. Pero a ustedes no, por favor, en el examen al menos no se les puede ir. O sea, concretamente es el vector en newton sobre el seno del ángulo opuesto, alfa. ¿Sí? Es igual a todos los otros vectores sobre los ángulos opuestos. Ese es el famoso teorema de Lamy. Lamy también creo que es francés, otro genio. Ese es el famoso teorema de Lamy. Les va a hacer ganar mucho tiempo y estos exámenes no presenciales, el tema es una lucha contra el tiempo, ¿no? Ya ustedes se han dado cuenta. Ahora hay un detalle adicional en el teorema de Lamy, que esta suma de ángulos es igual a 360 grados, ¿no? Eso, bueno,
Se veía, ¿no? Pero es bueno remarcarlo, ¿no? O sea, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta son 360. Y las fuerzas nuevamente aquí, F1 sobre el seno de alfa, F2 sobre el seno de beta y F3 sobre el seno de teta. Aquí está bien, esa parte está bien. Esta parte está bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo numérico. Me tiene que dar una fuerza y su ángulo complementario o u opuesto, y voy a poder calcular las tensiones. Esto lo puedo hacer con un ejercicio normal. ¿Cómo? Hago la descomposición de T1, la descomposición de T2, hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y lo saco. Pero lo puedo sacar con Lamy aplicando esto. La fuerza de 250 sobre el ángulo opuesto, sobre el seno de 90, es igual a T1 sobre el seno de 135 y es igual a T2 sobre el seno de 135. El seno de 135 es raíz de 2 sobre 2, entonces la tensión 1 es 125 raíz de 2 y la tensión 2 es 125 sobre raíz de 2. En pocas palabras, en menos de un minuto hemos sacado el valor de las tensiones, ¿sí? Entonces, para este tipo de ejercicios, Lamy es la recomendación del chef. O sea, aquí estamos haciendo un Lamy en laboratorio, ¿sí? Tenemos las fuerzas y tenemos los ángulos, ¿no? Y tenemos, o sea, las fuerzas son los pesos, las masas por la gravedad. Y yo puedo ir variando esto, variando los pesos. No es un solo peso, son varios pesos, ¿no? Son pesos que hay en laboratorio. Tenemos el principio de transmisibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo si aplico una fuerza acá, voy a poder ponerla atrás del auto. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la línea de fuerza. Eso es, básicamente, ¿no? O sea, yo estoy respetando la línea de fuerza, pero en vez de ponerla adelante, la voy a poner atrás. Con eso logro el objetivo, ¿no? O sea, es una de las ventajas del principio de transmisibilidad. O sea, ¿en qué nos ayuda esto? Básicamente en mejorar los diagramas y entender mejor el ejercicio, ¿no? A veces no logro captar bien cómo que la fuerza está acá, si en realidad está empujando. Bueno, lo ponemos atrás y al final en un diagrama de cuerpo libre va a ser lo mismo, ¿no? Porque al final yo voy a utilizar diagrama de cuerpo libre como técnica de resolución y lo que voy a tener es que no me interesa si la fuerza está aquí o acá, porque al final lo que interesa es el sentido de la fuerza y esto es como una partícula, no lo veo como un camión, pero digamos, en la física de objetos sólidos ya sí es importante el lugar donde se aplica la fuerza, ¿no? O sea, y también el tema, lo que sí se respeta es el tema de las líneas de fuerza, las líneas de acción se llama, ¿no? Bueno, tenemos diferentes aplicaciones de la estática, el famoso sub y baja, donde yo directamente, si me acomodo en forma correcta, voy a poder subir y bajar. O sea, un niño me va a poder subir y bajar. Estamos aquí hablando del concepto de la palanca, ¿no? Lo de aquí arriba. Esto va a ser una pregunta típica que va a aparecer en el examen porque es bastante sencillo de analizar, ¿no? Voy a poder aplicar el concepto de la palanca en un cascanueces o en una carretilla, en un sinfín de dispositivos, ¿no? Bueno, acá nuevamente el tema de la palanca, la pinza, el ejercicio anaeróbico, que está tan de moda, y aquí estamos viendo directamente como un niño. Esto no he visto, les cuento, en las subibajas, en las subibajas acá en La Paz. Y debería hacerse, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan, hay dos posibilidades, hay dos agarraderas, ¿no? Entonces, yo me puedo agarrar acá o acá. Si hay un desequilibrio en las masas, este señor pesa 350 y este 500. Sí, yo estoy viendo al revés, yo pienso que ella tiene más masa, pero aquí sigamos lo que dice el ejercicio, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver es básicamente que tengo una persona que 10:30, tengo la diferencia de torques, ¿sí? Que es la diferencia. Este pesa menos,
que la niña, aunque parecería que él pesa más, pero la niña pesa más, pero tiene más brazo, tiene más torque. Entonces con eso se logra nivelar. Y aquí vemos además la reacción y la normal, ¿no? O sea, en este punto. Entonces, este es un ejercicio específico del tema de estática. Y vamos haciendo n variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos balanzas. Pongo una tabla. La tabla pesa 2 kilos, esto pesa 6 kilos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir poniendo, ¿no? O sea, voy a poner el peso de la tabla me dicen que mide 3 metros, entonces voy a poner la masa por la gravedad en la mitad, ¿sí? Entonces, así debo operar el tema, ¿no? Voy a poner en 2.5 metros la masa de 6 kilos y obviamente que cada una de las balanzas me va a generar la normal o la fuerza de reacción, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí voy a tener dos medidas diferentes que van a ser las fuerzas, van a estar trabajando como las fuerzas de reacción de esto, ¿no? Este es un ejercicio bonito, ¿no? Pero lo malo es que hay que tener dos balanzas, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, aquí tenemos el mismo ejercicio de las dos balanzas y tenemos una señora, una dama que está a un lado. ¿Qué va a ocurrir acá? Esto es un ejercicio no es algo que siempre ocurre, ¿no? Uno cuando va al campo ve una madera, me subiré esta madera y la madera agarra y, o sea, esto entra en rotación por el peso que uno ejerce, ¿no? Es el torque que uno ejerce, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer básicamente es calcular, fijar un punto de rotación y de acuerdo a eso, o sea, los puntos ahorita de rotación naturales de este sistema son este punto y este punto, ¿no? O sea, ahí tengo que analizar directamente y ver la composición de fuerzas, ¿no? Y ver dónde vamos a trabajar. Este ejercicio típico, que ya no lo he visto mucho, o sea, como si fuera algún semáforo, donde tenemos las tensiones, tensión 1, tensión 2, tengo la tensión 3 y tengo, bueno, este ejercicio es directamente aplicar Lamy, ¿no? Tengo los ángulos, entonces tengo los ángulos, tengo que sacar los ángulos complementarios y sacar este ángulo que está aquí adentro, que lo puedo sacar directamente porque es un ángulo de 90 grados, si ustedes se fijan, 90 grados y aquí voy a tener el resto, ¿no? 135, 135. Entonces, de esa manera puedo aplicar Lamy. Este es un ejercicio para directamente, debería tener el nombre Lamy directamente, ¿no? Una señorita que va a hacer un clavado, ¿no? Tengo el pulcro, tengo el punto de amarre y aquí directamente la persona lo que va a hacer es va a aplicar fuerzas, va a saltar y va a realizar su rutina, ¿no? Directamente. Un farol que tenemos colgado, tenemos un puente, tenemos en este caso el peso del camión, el peso del puente, las reacciones a través de esto que hemos visto, ¿no? En las primeras transparencias, las reacciones que se van a trabajar, no tiene tensores, entonces es más fácil de analizar, pero también más inestable, ¿no? Han debido ver que si un puente se calcula mal, en Cochabamba está, creo, no sé, no he ido hace mucho, pero tenemos ese puente que se hundió directamente, ¿no? Tenemos una persona que está trabajando en un andamio, tenemos el ángulo de la tensión acá, tenemos el peso de la persona, 60 kilos, 600 newtons, el peso del andamio, 200 newtons de la madera, tenemos la reacción acá, que es esta, la reacción que debemos calcular, y tenemos acá, bueno, aquí también debería haber, bueno, aquí tenemos las tensiones directamente, ¿no? Las tensiones. Tenemos el mismo ejemplo, un ejemplo parecido, pero en este caso tengo una carga, tengo un punto articulado, que es este. Entonces yo tengo que calcular la fuerza de reacción y generalmente lo que se hace es se trabaja para este tipo de puntos articulados con reacción en X y reacción en Y, y la reacción resultante va a ser un sentido como este, diferente, ¿no? Entonces voy a tener la tensión, voy a tener el peso, o sea, lo que tenemos que hacer son diagramas de cuerpo libre, pero
con medidas, ¿no? O sea, antes era indiferente en la parte de dinámica, ahora en estática tengo que seguir haciendo diagramas de cuerpo libre, pero con medidas, ¿no? Con medidas, desde este punto a este punto, 1,5 metros, de este punto a este punto, medio metro. Igual acá, una persona que está levantando una carga, 0,75 a punto de apoyo, 2,25, entonces aquí voy a tener una fuerza en el brazo, en el puño izquierdo, en el puño derecho. Claro, no hay ningún problema. La clase ya va a terminar también. Ya debería, aunque no creo. Bueno, tenemos acá el tema de las bisagras de una puerta y lo que es algo bien sencillo. Yo les cuento una anécdota. Hasta mañana, Claudia. Trabajaba en Sumapacha, en el Alto. Antes United, una fábrica de muebles de jardín de exportación para Estados Unidos, Europa. Y con problemas de mercado y demás cosas, se tuvieron que dedicar a hacer puertas. Y un hotel pidió como 200 puertas y se llevaron las puertas, pero esas puertas no tenían bisagras, no tenían bisagras. Entonces no se las podía acomodar, no se las podía ajustar. O sea, un pequeño error de departamento de ingeniería que se olvidó temas de bisagras, ¿no? Y hacer el estudio, etcétera, ¿no? Claro que estas puertas de madera, digamos, no son puertas pesadas y no tienen mucho problema, ¿no? O sea, porque si fueran puertas, digamos, de mucho peso hay que poner otro tipo de mecanismos, ¿no? Para que puedan dar la vuelta sin problema. Bueno, tenemos la estructura de un techo. Han debido escuchar que varias veces cuando hay granizados los techos se hunden, ¿no? Y a veces hasta muere gente, ¿no? Entonces, el tema es la estructura que se tiene que calcular, ¿no? Básicamente. Tenemos un tema del centro de masa. Ahí. ¿En qué, Jorge? ¿En qué la reacción en dónde? No sabemos, así te responderé así sin ya más preámbulos. Tenemos que calcular, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos definir, esta es la reacción, no. Tenemos que poner reacción en X, reacción en Y y vamos a calcular una resultante y luego vamos a sacar pitagóricamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el centro de gravedad de este bus y si es que, digamos, tropiezo con una piedra, lo muevo y voy a seguir moviendo, pero va a llegar un momento en que el centro de gravedad va a estar muy a un lado y eso va a hacer que ¿no? Esto se vuelque directamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos los centros de gravedad de distintas formas. Básicamente, ¿cuál es la idea que tenemos que manejar? Tengo que sacar medianas, extender diagonales y donde se cruza voy a trabajar con el centro geométrico. Y voy a asumir que el centro geométrico es el centro de gravedad. O sea, cuando les dan un ejercicio y normalmente les dan una viga, ¿no? Y la viga está a la mitad. O sea, eso no es nada difícil. Aquí tengo la torre de Pisa. Por eso, Alexander, o sea, la dirección de la reacción no la voy a saber con certeza hasta que no haga los cálculos. Voy a definir reacción en X, reacción en Y. Voy a hacer todos los cálculos de estática. Voy a poner primera ecuación de equilibrio, segunda ecuación de equilibrio, de acuerdo a lo que necesite. Y luego de eso, lo que voy a sacar es, este es el valor de la reacción en X, este es el valor de la reacción en Y. Luego de eso voy a calcular el ángulo de la reacción y el módulo de la reacción con Pitágoras, ¿no? Y ahí voy a saber realmente el valor de la reacción. Bueno, tengo el centro de gravedad, el baricentro en este caso, que está por acá, ¿no? Directamente, para que no haya traslación, 0 de sumatoria de fuerzas y 0 de torques, ¿no? Entonces, eso con la torre de Pisa. Bueno, acá no es torre de Pisa, es un terremoto que ha ocurrido, igual ha quedado esa estructura. Obviamente, si ustedes fijan, aquí hay unos palitos que están sosteniendo la estructura. Esto es increíble, cómo unos palitos pueden aguantar todo esto, ¿no? Increíble, increíble. Unas vigas, ¿no? Pero directamente el edificio está chao, ¿no? Ya está afuera. En el centro de gravedad de las personas también nos va a generar, digamos, si estoy parado, el centro de gravedad está acá. Si estoy extendiendo mis manos, el centro de gravedad sube,
porque tengo más masa hacia arriba. Si estoy doblado para un lanzamiento o un clavado, el centro de gravedad está acá, ¿no? Entonces voy a tener eso. En un avión el centro de gravedad está en esta posición. Piolín lo pasa fatal, dice, porque no es cabezón, tiene el centro de gravedad aquí arriba directamente, ¿no? Tiene mucha cabeza directamente. Para el tema de diferentes disciplinas deportivas, aquí está el centro de gravedad, está acá, luego el centro de gravedad, si me inclino, está fuera del cuerpo, llego a esa posición, está en este lugar, me vuelvo a incorporar, está acá, cuando hago el siguiente movimiento, etc. Eso es para movimientos, estudio de movimientos cinéticos para diferentes deportes, ¿no? Que se realiza, y es muy importante el centro de gravedad, ¿no? Tengo centro de gravedad de un poliedro, de cilindro. Acá tengo el centro de gravedad. Alguna vez he visto algún ejercicio así, que ponen un ladrillo más y decir cuántos ladrillos puedo poner hasta que esto salga esto genere las fuerzas, el torque que están haciendo las fuerzas de gravedad, hagan que empiece a circular, o sea, a rotar, ¿no? Entonces, esto sí he visto. Entonces he visto, es importante tener el concepto claro del centro de gravedad, ¿no? Un motociclista, ¿no? Tengo el centro de gravedad que está directamente bajo esta línea para poder dar las curvas, ¿no? Pero pese a eso, a veces exageran tanto que derrapan o se caen los motociclistas, ¿no? Eso fue muy interesante, ¿no? No creo que ya no es de su época, pero es el tema de Michael Jackson y esta posición que hacía, ¿no? Que todo el mundo quedaba loco, decía, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace que es mago, es Dios? Lo que pasa es que su taco tenía esta hendidura y había un clavo en el piso, donde llegaba a ese lugar, se ajustaba, entonces con ese clavo él podía flexionar y ponerse en esa posición con el punto de apoyo, ¿no? Entonces podía hacer eso, ¿no? 20 es el límite normal de inclinación, luego uno se cae, pero él podía ser 45 grados, hasta tal vez un poco más. Entonces, esto era muy interesante. Ustedes pueden buscar, ¿no? Ahorita ya no me da el tiempo para mostrárselos, pero es que entiendo que Michael Jackson no es un cantante de su época, ustedes son jóvenes, entonces están con otros cantantes, pero él hacía esto, ¿no? Estas maravillas. Vamos a intentar, sí, pero no sé ni el nombre de la pieza, no, vamos a tardar. Este truco para uno está con los amigos, familia, ¿no? Pone 2 tenedores, un corcho, un clavo y hace el show en la reunión, ¿no? Hace el show, o sea, agarra y muestra la gravedad y hace apuestas y gana plata o pierde plata. Bueno, el centro de gravedad, ¿no? Que yo voy empujando, este es el centro de gravedad, que va a permanecer directamente en diferentes posiciones. Y aquí tengo diferentes formas geométricas y lo que les decía, ¿no? El centro de gravedad lo voy a definir básicamente como el centro donde se cruzan las medianas, ¿no? Es una forma no correcta tal vez de hacer, pero es la única que tenemos, ¿no? O sea, porque si no tenemos que ser integrales y todo eso. Bueno, tenemos nuevamente un camión que está saliéndose de su centro de gravedad, que ya está en desequilibrio. Una persona, digamos, que lanza un bate, tenemos que ese es el centro de gravedad que va a ir haciendo un movimiento totalmente parabólico, ¿no? Pero en realidad también hay un movimiento, o sea, si ustedes se fijan, el movimiento del centro de gravedad es parabólico, pero el bate está dando vueltas, ¿no? Está rotando directamente. Bueno, el centro de gravedad de volúmenes un poco más complejos. Aquí tengo directamente un cilindro de 2 capas. Aquí tengo un poliedro. El centro de gravedad al caminar, al hacer ejercicios, directamente muy importante. El centro de gravedad de un barco directamente, ¿no? Si el centro de gravedad se va muy abajo, directamente ya se hunde el barco, ¿no? El Titanic, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos eso, el centro de gravedad de un camión que lleva carga directamente, es muy importante para las maniobras, las curvas, ¿no? Para hacer el lanzamiento, diré, salto alto, el centro de gravedad es muy importante, ¿no? El salto alto tengo que hacer que mi centro de gravedad pase por
encima de la madera, ¿no? Y logrando eso, estoy siendo exitoso en el salto alto. Bueno, aquí directamente tal vez lo que ya querían sus compañeros ver el tema de las reacciones, ¿no? Aquí directamente tengo la fuerza y tengo aquí dos reacciones, A, X, A, Y, y voy a sacar posteriormente la reacción correcta, ¿no? De acuerdo a lo que vaya viendo, ¿no? Para esto directamente hay que tener mucha experiencia. Generalmente, no, bueno, no se me aparecen tantos dispositivos, pero hay, ¿no? Hay el tema de un cable corto, un collarín, eso está con cierto movimiento, el collarín en otra posición. Tengo apoyos y balances con rodillos, o sea, para dar cierta movilidad, con un cable, una vida que llaman, corredera cursor, que es lo que hemos visto. Este tipo de mecanismos sí los he visto, por si acaso, en ejercicios de exámenes. Sí, una corredera cursor, pero más que todo en dinámica circular, no tanto en estática, ¿no? Pero sí, este mecanismo deberían conocerlo un poco mejor, por si acaso, ¿no? Para poder entender el ejercicio. Este de acá, que no se ve muy bien en la transparencia, es un collarín que le llaman, ¿no? O sea, es una cañería y aparte encima hay otra. O sea, ¿para qué sirve esto? Para que este elemento solamente se mueva en esta dirección, ¿no? Esto es como una especie de línea de fuerza para poder controlar que esto no se desboque, ¿no? No como este caso de aquí arriba, ¿no? Donde voy a tener un eslabón, etcétera, ¿no? Para hacer el movimiento. Bueno, tenemos relaciones de apoyos en 3D, una bola, un rodillo, una rueda. ¿Cómo debo analizar directamente? No he visto hasta el momento mucho ejercicio en 3D, pero aquí les paso, ¿no? Directamente los conceptos de cómo voy a manejar las tres fuerzas, etcétera, para hacer los ejercicios, ¿no? Aquí también un cabo, un vínculo del peso, un rolete, que son diferentes técnicas de agarrar y fijar, ¿no? Tengo una rueda que va a hacer el tema de un balancín, una superficie donde voy a tener un plano inclinado, ¿no? Pero va a llegar un elemento metálico, etcétera, y voy a poder generar una reacción hacia esa fuerza, ¿no? Este collarín que habíamos visto antes, pero en una posición diferente, una articulación con un grado de libertad. Y aquí tengo directamente un collar deslizante, ¿no? Sobre una barra, ¿no? O un punto fijo, ¿no? Un punto fijo igual, yo voy a poner dos fuerzas y voy a sacar la fuerza resultante, ¿no? La mayor parte de veces hay que poner las dos fuerzas, es lo más aconsejable, ¿no? Para poder sacar, salvo donde se tenga algo más exacto, ¿no? Aquí tengo directamente la carga y tengo este punto donde voy a tener la reacción en A, la reacción en B. Siempre donde hay apoyos voy a trabajar las reacciones, ¿no? Que en algunos casos van a estar sobre la estructura, en otros casos no van a estar sobre la estructura. Bueno, muchas gracias por su atención. Han sido ustedes muy amables. Les agradezco por haber asistido a la clase de estática y espero haberles transmitido. No me estoy escapando, sino que hay muchos de los compañeros que ya se fueron, o sea, entiendo, ¿no? Hay cosas que hacer aparte, pero